Perfecto. Bueno, ayer habíamos quedado justamente, estábamos con las amidas, estábamos viendo la propiedad, la principal propiedad química que vimos la clase pasada es justamente la hidrólisis. Justamente con la hidrólisis de los derivados de ácido nosotros podemos explicar justamente la reactividad que ellos presentaban. ¿Ah? Y así habíamos visto que lo más reactivo eran los halogéneros de acilo, porque ellos se hidrolizaban a temperatura ambiente y las reacciones eran bastante violentas, ¿no? Bastante violenta, muy exotérmica, peligrosa para el químico orgánico. Y el tema de la reactividad tiene que ver justamente o sea, primeramente dice con la o sea, electrofilia que tiene el carbono carbonílico, o sea, cuanto más positivo quede, más electrófilo, pero también con la basicidad del grupo saliente, ¿no? Cuanto más débil sea como base, va a ser mejor grupo saliente y viceversa. ¿Ah? Por lo tanto, en este caso, en el caso del halogénuro de acilo, es tiene mucha electrofilia, o sea, mucha necesidad de electrones del carbono y el grupo saliente una base débil. Justamente por eso es el más reactivo de todos. ¿Ah? Bueno, y las condiciones, ¿no? Las condiciones, después teníamos los anhídridos. En el caso de los anhídridos ya se hidrolizaba con el agua nada más, pero un leve calentamiento favorecía la hidrólisis. Simplemente estamos repasando lo que vimos ayer. Después teníamos los ésteres. En el caso de los ésteres ya las condiciones tenían que ser mayores. Podía hacer dos tipos de hidrólisis para los ésteres, una hidrólisis básica, calentamiento de ebullición, o una hidrólisis ácida, una ácida o una básica. Si es ácida, la reacción era reversible, me daba el ácido y el alcohol. El mecanismo era de adición-eliminación. Ya está el temario ahí, así que lo que diga el temario, se ven los mecanismos de lo que nos dice el temario. ¿Ah? Por ahí no lo he leído todavía el temario, ya me voy a fijar bien, este, para ver qué mecanismos son los que van, ¿sí? Y después tenemos la hidrólisis alcalina, que se llama la saponificación, ¿sí? Donde el éster se hidroliza, me da una sal y el alcohol correspondiente, una reacción irreversible. ¿M? Por último, teníamos la hidrólisis de las amidas, justamente las amidas que eran muy estables, justamente porque es baja la electrofilia que tiene el grupo carbonilo, ya que está compensado con el nitrógeno, que es un dador, un efecto mesomérico fuerte, y a su vez el grupo amino, el amiduro que se va, es una base fuerte. ¿Ah? Y por supuesto, si es una base fuerte, es un grupo saliente, es un mal grupo saliente, ¿no? Por eso son los más estables y los menos reactivos. Por eso, para que hagamos la hidrólisis, se lo hace con ácido sulfúrico concentrado, calentamiento a ebullición a reflujo durante 24 horas. Se obtiene el ácido y la sal de amonio, ¿no? Reacción irreversible. Bueno, y eso es lo que habíamos visto, ¿sí? Habíamos visto justamente eso, el por qué las amidas eran las menos reactivas, porque son las más estables, el efecto mesomérico es muy fuerte, eso hace que disminuya la electrofilia del grupo carbonilo. ¿Ah? Y bueno, y también habíamos visto que las amidas eran anfóteras, podían actuar como ácido, como base. Son ácidos débiles y bases débiles, ¿sí? Si es un ácido es el que cede protón. Por eso acá hacemos que cede protón y el amiduro que se forma se estabiliza por resonancia, ¿ves? Dispersa la carga negativa por resonancia. Si actúa como una base, acepta protón. Pero ¿quién se protonaba? El oxígeno del grupo carbonilo. ¿Por qué? Porque podía dispersar la carga positiva por resonancia. ¿Ah? No se protona el grupo amino, sino el oxígeno del carbonilo. Y de ahí, bueno, teníamos este método de obtención de las imidas, que yo les decía que no era tan, quizá que nos pregunten, la obtención de imida, pero se hace con un buen agente acilante, un halogénuro de acilo con una amida. Entonces, se da el mecanismo de adición
eliminación, ¿no? Ataca nucleofílicamente, se condensa. Cuando se reordena, ¿no es cierto? Se ve el cloro con un protón, se ve el ácido clorhídrico y se obtiene la imida. La imida se le llama imida cuando el nitrógeno está unido a dos grupos carbonilos, ¿ah? Más el ácido clorhídrico. Bueno, hasta ahí más o menos habíamos visto la clase pasada y ahora vamos a ver justamente la reducción, siguiendo con las propiedades químicas, la reducción de los derivados de ácido. Se lo hace con un poderoso agente reductor como el hidruro de aluminio y litio. Si nosotros reducimos los halogenuros de acilo, se obtiene el alcohol correspondiente, o sea, un alcohol con la misma cantidad de carbono que el derivado de ácido, ¿no? Que el cloruro, entonces el etanol, ¿no? Cloruro de acetilo me da el etanol. Eh, quienes se reducen fácilmente son los halogénuros de acilo y los anhídridos. En el caso de los anhídridos, se reduce y se obtienen los alcoholes correspondientes, ¿no? Como en este caso es un anhídrido simple, el alcohol es el mismo, ¿no? Es el etanol en ambos casos. Pero si hubiese sido un anhídrido mixto, se obtienen dos alcoholes, ¿no? Según la cantidad de carbono de cada lado. Y bueno, y ya en el caso de los ésteres y las amidas, que son más estables, ya ahí sí se ve justamente la reactividad que tiene el amiduro de litio, que es un poderoso agente reductor, para reducirlo a esto que son compuestos que son muy estables. ¿Ah? En el caso del éster se obtiene el alcohol que venga de la parte del ácido y el alcohol que viene del alcohol, ¿sí? En este caso va a ser el etanol y el propanonol. Por supuesto se lo hace con el hidruro de aluminio y litio, después se lo acidifica con agua que actúa como ácido y me da el producto final. Y en el caso de las amidas pasa lo mismo, también las amidas, si bien son muy estables, pero lo mismo se pueden reducir y se obtiene la amina correspondiente. ¿Ah? Y de estos dos últimos vamos a ver los mecanismos de la reducción. Entonces acá tenemos para los ésteres, ¿sí? Entonces tenemos el éster, el hidruro, ¿no es cierto? O sea, porque se disocia en sus iones, y el ion hidruro es un poderoso nucleófilo, ¿ves? Ataca nucleofílicamente a ese carbono carbonílico, que es un electrófilo, por supuesto, está deficiente de electrones, lo ataca y se condensa, ¿ah? Se adiciona. Cuando se reordena, baja los electrones del oxígeno negativo, se rompe el enlace carbono-oxígeno, se va el alcóxido, o sea que se obtiene el aldehído más el alcóxido correspondiente. Este aldehído es atacado nucleofílicamente nuevamente por hidruro, o sea que sigue la reacción química. Es atacado nucleofílicamente, ¿sí? Lo ataca, se condensa, se obtiene un alcóxido y por supuesto ese alcóxido después le agregamos el medio acuoso para que se protone, hay una reacción ácido-base, ¿ve? El alcóxido toma el protón y se obtiene el alcohol correspondiente más el ion oxidilo. ¿Ah? Entonces, ese es el mecanismo, en este caso, para la reducción de lo que sería un éster. Vamos hasta ahí más o menos, chicas, chicos. ¿Estamos con esto? Sí, profe. Muy bien, perfecto, perfecto. Bien, chicos. Bueno, siguiendo. Tenemos ahora también el mecanismo para las amidas. Por eso también me preguntaban qué mecanismos van. Básicamente le digo, fíjense ahí en el temario, pero ya lo voy a leer el temario. Ahora de tener tiempo, lo leo al temario y mañana les cuento bien cuáles mecanismos son, ¿ah? Lo que va. Según ese temario, ¿sí? Bueno, acá tenemos, por lo pronto mañana empezamos a hacer los ejercicios del taller, ¿ah? Mañana vamos a empezar a resolver los ejercicios del taller. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, la reducción de las amidas, ¿sí? Pasa lo mismo. El hidruro es un poderoso nucleófilo, entonces ataca nucleofílicamente al grupo carbonilo, se le condensa.
Al quedar así, hay un reordenamiento. En este caso, por ejemplo, el oxígeno negativo toma un protón del grupo amino, porque estos son hidrógenos ácidos, lo toma, se protona, ¿sí? Me queda como un amiduro, y ahora sí hay un reordenamiento, ¿sí? El amiduro baja, formando un doble enlace con el carbono, se va el oxidrilo, ¿sí? Y se obtiene y se forma este compuesto que es como un aldehído, que se llama la aldimina, ¿ah? ¿Sí? La aldimina, porque es como un aldehído. eh, y muy parecido a lo que vimos antes. Vieron que cuando el éster se formaba el aldehído, ¿sí? Bueno, acá también se forma lo que es la aldimina, nada más que en vez de tener este oxígeno acá, tiene el nitrógeno. Por lo tanto, sigue ese carbono, ¿no es cierto? Carbonílico sigue siendo reactivo. El hidruro ataca nucleofílicamente ese carbono, se condensa, ahí queda como amiduro, y entonces ahí es donde se le agrega el medio acuoso, que protona el grupo amino. El amiduro se protona, hay una reacción ácido-base y se forma la amina más ion oxidrilo, ¿ah? Y de esa manera nosotros tenemos que por reducción de las amidas se obtienen aminas, aminas con la misma cantidad de carbono que la amida de partida. ¿Estamos, estamos hasta acá, chicos? ¿Vamos con esto? Chicas, chicos. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, y otra reacción que tenemos acá que nos muestran es justamente la reacción con el reactivo muy bien, perfecto, ¿ah? La reacción con el reactivo de Grignard, ¿sí? ¿Quiénes pueden reaccionar? Pueden ser los halogénuros de acilo o pueden ser ésteres también, ¿no? O sea, cualquiera de los dos pueden hacer la reacción química esta. Yo ahí les puse acá, ve, acá es el éster. Si bien está acá el mecanismo solamente para el halogenuro de acilo, pero básicamente da lo mismo, ¿ah? O sea, da lo mismo. Por ejemplo, cuando actúa primero un mol de reactivo de Grignard, claro, ese carbono negativo ataca nucleofílicamente, ¿sí? Se condensa. Cuando se reordena, baja los electrones del oxígeno, se va el cloruro como sal, entonces se forma una acetona más el cloruro de magnesio. Si hubiese sido un éster, lo que se va acá es el alcóxido, y ese alcóxido es el que quedaría acá, ¿ves? Ese cloruro básico de magnesio, ¿eh? Esa es la única diferencia si hubiese sido un éster. Después ya los dos forman ya la acetona, pero si nosotros tenemos un exceso de reactivo de Grignard, chicos, se va a formar ese alcohol terciario. En este caso, primero ataca nucleofílicamente el carbonilo, se condensa, me da el alcóxido, y ahí lo acidificamos, ¿ah? El oxígeno toma el protón, ¿no es cierto? Y de esa manera se protona, se forma el alcohol terciario y bueno, y se va justamente el cloruro básico de magnesio, ¿ah? Entonces ahí tenemos lo que sería la reacción justamente de halogenuros de acilo o de ésteres con el reactivo de Grignard, ¿sí? Si es con un molde reactivo de Grignard se obtiene una acetona y si es con exceso de reactivo de Grignard ya se obtiene un alcohol terciario. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Vamos con esto? Perfecto, muy bien, ¿sí? Y bueno, y acá ya tenemos la última propiedad que tenemos para ver acá, que es la síntesis de Gabriel, donde lo que vemos es para qué se la utiliza a la estalimida, ¿no? Esta es la estalimida, ¿sí? Es una imida cíclica, ¿ve? Que viene del ácido estálico, ¿no? Es el anillo aromático con dos grupos carboxílicos, que en realidad los carbonilos con el amino, esto se llama la estalimida, ¿sí? Bueno, esta misma reacción la vamos a ver cuando veamos aminas, es uno de los interrogatorios también que se tiene que ver, en donde el, en este caso la estalimida se la hace reaccionar con el hidróxido de potasio. Esa es una reacción ácido-base, ¿eh? Se forma justamente la sal, la estalimida potásica, ¿sí? ¿Y eso para qué? Para que el nitrógeno se transforme en un poderoso nucleófilo, ¿no?
para que el nitrógeno negativo ataque nucleofílicamente. ¿Y con quién lo hago reaccionar? Con un halogenuro de alquilo. El halogenuro de alquilo tiene que ser alifático, primario o secundario. Entonces se alquila, ¿no? Porque acá hay una SN2, se alquila, en este caso me da la metilestalimida, y una vez que ya tengo eso, ahora se le hace la hidrólisis. Y este método, ¿no es cierto? La síntesis de Gabriel es un método de obtención de aminas primarias, con la misma cantidad de carbono que el halogenuro que utilicemos. ¿Ah? O sea, si es de un carbono, voy a obtener una amina que tenga un solo carbono. Si es de dos carbonos, es la etanamina, por ejemplo. ¿Ah? Ahora, la hidrólisis puede ser una hidrólisis, o es una cosa o es la otra, chicos. ¿Tá? Puede ser una hidrólisis ácida. Si hacemos una hidrólisis ácida, por supuesto, se obtiene el ácido ftálico más la sal de amonio, cloruro de metilamonio, que bueno, como yo quiero tener la amina, entonces la neutralizo con un medio básico, se neutraliza y se obtiene la amina, ¿eh? La metanamina en este ejemplo. Pero si hacemos directamente la hidrólisis básica, bueno, obtenemos la sal, el eftalato de sodio y la amina primaria. ¿Eh? Este, ¿Estamos con esto, chicos? ¿Estamos con este? Vamos con esto, ¿no? Muy bien, Sí, bien. profe. Perfecto, perfecto. ¿Eh? Bueno, lo que estuve viendo lo que yo le estuve observando del PDF que me pasaron de la facultad, ahí yo ni creo que me pasó, ¿no? Cuando les pregunté. Por ahora estuve viendo eso, me falta terminar porque ahí hay un método de obtención que me decían que era la lactona, así que esa ya la voy a ver y mañana cualquier cosa la vemos. ¿Ah? Pero bueno, acá estoy poniendo los anexos para algunas cositas que vi, ¿no? Para tener en cuenta. Por ejemplo, era esto, ¿no? Cuanto más débil dice sea la base, ¿no es cierto? Mejor será como grupo saliente, ¿no? Y ahí tengo un orden de basicidad creciente, ¿no? Claro, los cloruros vienen del ácido fuerte, la base es la más débil. El ion cloruro es una base débil porque viene de un ácido fuerte. Por lo tanto, como el ion cloruro es una base débil o la más débil de la base, va a ser mejor grupo saliente. ¿Ah? Es por eso que los halogenuros de acilo son los más reactivos. Una, porque la base, ¿no es cierto?, que sale es débil, ¿sí? O sea que es un buen grupo saliente y el carbono carbonílico está muy electrófilo, ¿sí? O sea que está muy poco compensado. Después sigue justamente los alcóxidos, ¿no es cierto?, lo que deriva de los anhídridos, ¿sí? Cuando se va, por supuesto, tiene que ser alcóxido, o sea que ya es una base un poquito más fuerte, entonces ya es un poco menos grupo saliente. De todas maneras, ya sabemos que los anhídridos se lo utilizan justamente como agentes acilantes. ¿Ah? Es más, los halógenos de acilo son tan reactivos que a veces son peligrosos para el químico orgánico y es por eso que los químicos orgánicos generalmente usan anhídridos antes porque son menos peligrosos. ¿M? Y son bastante reactivos. Después, bueno, ya seguiría los alcóxidos, o sea, los ésteres, y básicamente sería muy parecido al oxidrilo. ¿Ah? O sea que tanto los ésteres como los ácidos tienen aproximadamente la misma reactividad para como grupos dados desde el grupo ácido. ¿M? Y bueno, y una base más fuerte sería el amiduro, que son bases muy fuertes, por eso es un mal grupo saliente y por eso las amidas son la más estable de todas. ¿Ah? Entonces, ellos nos pueden pedir que justifiquemos nosotros el orden de reactividad. ¿Ah? El orden de reactividad se justifica por la electrofilia que va a tener el grupo carbonilo, o sea que cuanto menos estabilizado sea, va a ser más electrofílico, eso pasa con el halogénuro de ácido, y con la basicidad del grupo saliente. ¿Sí? Y son las dos cosas. En un halogénuro de ácido, el grupo carbonilo es muy electrófilo porque está muy poco compensado, y a su vez el cloruro que se desprende es una base
una base muy débil, por lo tanto es un buen grupo saliente. ¿Ah? Por eso son los más reactivos. En cambio, por ejemplo, vamos al otro extremo, la amida. Una amida. El grupo carbonilo tiene una baja electrofilia porque justamente la resonancia del grupo amino lo estabiliza bastante y a su vez el amiduro que se va a liberar es una base fuerte, por eso es un mal grupo saliente. ¿Eh? Entonces, por esas dos situaciones es que se explica este tema. ¿Estamos, chicas, chicos? ¿Vamos hasta acá? Muy bien, perfecto, ¿eh? Perfecto. Bueno, y algo más que vi también que estaba marcado ahí en el PDF es la acidez de los hidrógenos alfa, dice, ¿no? El hidrógeno alfa es el hidrógeno que está en el carbono número 2, ¿sí? Acá, como hidrógeno, como el carbono alfa. Está congelada. ¿Qué la probé? Está cocinado. Sí, lo frizó. Le frizala. Le frizala a un minuto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esto, ¿ve? Este, los distintos derivados de ácido, ¿no? Cuanto vieron ustedes que a mayor Ka, menor pK y mayor la acidez, ¿no? Y acá tenemos un orden de acidez creciente del carbono alfa, ¿eh? De los hidrógenos del carbono alfa. Entonces, los menos ácidos son de las amidas, ¿sí? Mire, tiene un pK de 30, ¿no? Tiene más grande, o sea, es la más baja. Después, o sea, más ácido que estos son los ésteres, ¿sí? Ahí tenemos el éster, justamente, el hidrógeno de los ésteres del carbono alfa es más ácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque su pK es más chico. A menor pK, mayor acidez, recuerden, ¿no? Después ya viene la acetona, o sea que los hidrógenos de una acetona son más ácidos que lo de los ésteres y más ácido sería los halogénuros de acilo. ¿Eh? El carbono, en este caso los hidrógenos, son más ácidos. Y todo tiene que ver justamente porque ellos se estabilizan con el grupo carbonilo. ¿M? Y entonces ahí tenemos un orden de acidez de los carbonos alfa. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos con esto? Muy bien, perfecto, perfecto, bien, bien. ¿Eh? Bueno, hasta acá llegamos. Esa era toda la parte teórica que nos faltaba, que veamos. Entonces,